Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, su gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y al renacer, Dios descendió y de gloria me llenó. Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a hablar sobre la visita del apóstol Pablo a las regiones de Éfeso. Para ello me voy a apoyar de dos versiones, de la versión Reina Valera, la traducción Reina Valera 1960 y de esta Biblia que es la de Félix Torres Amat. En la Biblia Félix Torres Amat, en esta tiene en la portada la imagen, si usted la alcanza a ver, es la imagen que se ha creído que es del Señor Jesús. Claro que digo del Señor Jesús porque pues, se le llama así mientras Él vivía en la tierra. Aunque el apóstol Pablo decía, si ahora le conocemos, si a Jesucristo, al Señor Jesús conocimos según la carne, pues ahora ya no le conocemos así. Y máxime que en esos tiempos no había retratos, no había cámaras fotográficas, como lo hay el día de hoy, a través incluso de celulares o videocámaras. Y pues esta imagen realmente empieza a darse a conocer alrededor del año 1500, porque pues es un Jesús con facciones europeas, pues es una muy bonita imagen, pero bueno, esa es una imagen o está basada en los rasgos europeos. Si usted observa el perfil, si observa la nariz, si observa los ojos, el tipo de cabello, son europeos. Si usted viera los rasgos de los hebreos son muy característicos entre ellos. Si usted pudiera ver un hebreo o los viera los dos judíos, vería casi en ellos los mismos rasgos, debido a que ellos no se mezclan con otros pueblos. Siempre entre ellos buscan mujer y hombre para casarse, pero dentro del mismo pueblo. Por lo tanto, los rasgos de ellos siempre han permanecido prácticamente desde Abraham hasta la fecha. Así que al ver a algún judío, probablemente veamos en ellos los rasgos de Abraham. Así que si hubiera sido un Cristo hebreo el que hubieran pintado si hubieran basado en algún hebreo o en algún judío, es lo mismo, hebreo y judío es lo mismo, se hubiera hecho una imagen diferente al Señor Jesús. Pero en esta edición de Félix Torres Amat, pues así lo han querido plasmar, con imágenes del Renacimiento del año 1500, de aquellos grandes pintores de aquellas épocas. Aquí vamos a dar una pequeña lectura. Vámonos al libro de los Hechos, donde vamos a basar nuestra plática del día de hoy. Les quiero comentar que el apóstol Pablo ya había ido a aquellas regiones de Éfeso. Nosotros vamos a leer el capítulo 19, pero desde antes, pues el apóstol Pablo ya había estado allá en aquella ocasión en Éfeso y volvió a regresar posteriormente y se encuentra con 12 hombres que no habían recibido la prenda del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo les pregunta y ellos dicen, no, ni siquiera hemos escuchado que haya algo que se llame Espíritu Santo. Ya el apóstol Pablo les dice, pues ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Pues en el bautismo de Juan. Y ya les empieza a hablar, bueno, Juan bautizó para arrepentimiento,
mas ahora es necesario que se bauticen en el nombre del Señor Jesús o de Jesucristo. Y los bautizó y por la imposición de manos recibieron el Espíritu Santo. También estando ahí en Éfeso, pues el apóstol Pablo, con la autoridad que él tenía del Señor Jesús, hay que recordar que el Señor Jesús, cuando él se fue, la iglesia o a los que él les predicó, no los dejó solos, dejó quien administrara la iglesia. Y en el caso de los gentiles, el Señor Jesús dejó al apóstol Pablo para que fuera a los gentiles y les predicara. Así que cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso, pues él estaba sacando malos espíritus o curando endemoniados, sacando demonios. Así que por ahí había algunos exorcistas ambulantes, dice la Escritura, y como veían el apóstol Pablo la autoridad que tenía del Señor Jesucristo, ellos veían, y, mira, nada más con mencionar el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo, salen aquellos demonios, pues vamos a utilizarlos. Pero el Señor Jesús a ellos no les había hablado, no les había enviado, así que pues a ellos se les hizo muy fácil tomar entre sus labios el nombre del Señor Jesucristo, y cuando vieron por ahí algún endemoniado le dijeron: te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, el cual predica Pablo. Aquellos demonios pues conocían al Señor Jesús y conocían al apóstol Pablo porque lo había puesto el Señor Jesús, y veían en el apóstol Pablo la autoridad del Señor Jesús. Así que decían: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y se abalanzaron sobre ellos y pues casi les quitaron la ropa que tenían, de los jalones, de la fuerza que ejercían en aquellos exorcistas ambulantes, que sin tener la autoridad de Jesucristo quisieron utilizarla, pero no pudieron porque no era para ellos. Eso sucedió en Éfeso. Así estamos platicando a grandes rasgos lo que pasaba. Antes de utilizar aquí la versión, vamos a leer en Hechos 19:23, pero en los primeros 3 versículos quisiera que platicáramos un poquito acerca de... aquí tomáramos la versión Reina Valera y viéramos un poquito más. En Hechos 19, del versículo 23 voy a dar lectura y vamos a analizar el pasaje detenidamente. Fíjense bien lo que vamos a leer. Estamos recordando el apóstol Pablo en Éfeso, cuando fue a aquellas regiones. El apóstol Pablo fue un hombre muy trabajador y recorrió muchos lugares de pues, Éfeso, Corinto, Filipo, todas aquellas regiones de Macedonia, las regiones de Palestina. Tuvo muchos sufrimientos, y entre esos lugares que él visitó Éfeso. Y si usted desea leer con más tranquilidad en su hogar, su lectura personal lo puede hacer en Hechos 19. Todo el capítulo habla cuando él estaba en Éfeso. Pero nosotros vamos ahorita a enfocarnos al versículo 23. En el versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Observe usted que aquí en la versión Reina Valera, la palabra camino, y no solamente en este versículo, hay varios versículos como el 19:9 y otros versículos anteriores cuando el apóstol Pablo pues persigue a la iglesia, y hay varios textos en la Biblia, o más bien en el libro de los Hechos, donde utiliza la palabra camino. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. La palabra camino pudiéramos interpretarlo como doctrina. Por eso dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de una doctrina de salvación. ¿Cuál es el camino que iban a seguir? Era una doctrina de salvación. ¿Por qué? Porque había 2 ideas, o había dos
formas de expresar la salvación o la deidad. Una doctrina la tenían los efesios, sobre todo los plateros o aquellos herreros o aquellos artífices, mejor dicho, que predicaban que la diosa de todo el mundo era una deidad femenina llamada Diana. Ese era un camino o era una doctrina. Pero había un hombre, fíjense, este hombre llegó y no lo conocían, pero se empezó a dar a conocer porque tenía una doctrina muy fuerte. Y él tenía una doctrina diferente a la de los artífices y a lo de la gente, las personas que vivían en Éfeso. Aquel hombre que nadie conocía y que se empezaba a dar a conocer y que su doctrina era fuerte, traía una doctrina diferente o un camino diferente. ¿Qué es lo que predicaba este hombre? Que no son dioses los que se hacen con las manos. Y entonces ya se empezaba a hacer esta discusión si Diana, que las hacían las manos de los hombres, era una deidad en la cual podía confiarse o se tenía que confiar en la palabra que traía el apóstol Pablo o en qué se iba a confiar. Así que había ya un disturbio. Por eso dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, pero este disturbio lo estaban ocasionando ciertas personas, encabezadas por un hombre. Hay que recordar que un disturbio no se inicia solo. Siempre hay una persona que inicia el disturbio y altera a las masas con el fin de llegar al objetivo pretendido. Así que vamos a irlo viendo poco a poco, pero como un inicio podemos tomar esto. Hubo por aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo en el que el apóstol Pablo estaba en Éfeso, en aquellas regiones. Y se ocasionó ese disturbio por ideas o doctrinas, más bien doctrinas diferentes. La doctrina que ellos ya tenían, la idea que ellos tenían y la doctrina del apóstol Pablo. Pero ¿cuál era ese disturbio? Vamos a verlo más a fondo. Porque un platero llamado Demetrio, fíjese bien, este nombre es muy importante recordarlo, Demetrio. Porque un platero, lo sabemos, una persona que trabaja la plata, funde la plata, compra plata y aretes, joyas, brazaletes, luego los pone en alguna piedra que soporte altas temperaturas. Algunos, por ejemplo, utilizan el crisol y lo ponen allí, lo someten a fuego y aquella plata se hace líquida y estando líquida la vacían a un molde y obtienen la figura que ellos desean. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Fíjense, vamos a ver aquí, ya nos empieza a decir de qué se trata el disturbio que se empezó a suscitar y se hizo grande ese disturbio. Pero el disturbio del que estamos hablando es porque en Éfeso había una diosa a la cual ellos veneraban. Esa diosa o esa deidad femenina era llamada Diana. Y Diana, pues era, vamos a decirlo de una manera, era un ídolo. Hay que recordar que Dios aborrece la idolatría. Aborrece que se le dé culto a alguien más que no sea Él, que se le dé adoración a alguien más que no sea Él en el tiempo antiguo, porque ahora ha puesto a su Hijo Jesucristo. Pero Dios es un Dios fuerte y celoso que no permite la adoración a los ídolos. ¿Por qué? Porque desde antiguo, y en otros estudios lo vamos a ver, desde antiguo Labán tenía ídolos, suegro de Jacob,
tenía muchos ídolos y creía que esas figuras que parecían hombres, que parecían animales, que tenían diferentes formas, ellos se les hincaban ante esa figura y creían que esa figura les iba a salvar de sus aflicciones, de sus problemas. Y usted lo puede constatar en el libro de Génesis. Si usted lee Labán, su hija incluso se llevó algunos ídolos y él fue persiguiendo a esos ídolos que él tanto necesitaba. En el caso de Éfeso, tenía una deidad femenina a la cual ellos se le inclinaban, le pedían que les ayudara en sus situaciones difíciles, y en algunas situaciones ellos veían respuesta, a veces por coincidencia, o a veces no dudo que hubiera alguna respuesta, pero recuerde que dice la Escritura que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Es ahí donde vemos la importancia de la diferencia que hay entre un ídolo y Dios. Entonces, este platero, este hombre que trabajaba la plata, que fundía la plata y creaba templecillos de Diana, o incluso Diana, diosa de los efesios, daba no poca ganancia a los artífices. ¿A qué nos referimos con que daba no poca ganancia a los artífices? Pues de que él era, por lo que alcanzamos a leer así un poquito, nos damos cuenta de que Demetrio era un hombre que tenía muchísimos años de experiencia en este tipo de arte o de oficio, y tenía algunos trabajadores a los cuales él les daba ganancias. Así que algún artífice puede hacer varios ídolos. Ahora vayan por las calles, véndanlos, ofrézcanlos a los viajeros, pónganse en una esquina y ahí pónganlo y griten y digan: miren, Diana, esta que tengo aquí realiza muchos milagros. Usted órele de esta manera y usted va a obtener este milagro que ella le puede hacer. Pues convenciendo de alguna manera en que las figuras podían dar algún milagro. O de otra manera, él podía estar como patrón y tener varios trabajadores que hacían templecillos domésticos, es decir, templecillos, porque Diana o el templo de Diana y Diana eran enormes, tenían una gran altura. Era muy majestuoso, de hecho se consideró una de las maravillas del mundo antiguo, que ahorita pues ya prácticamente queda una columna porque todo lo demás fue destruido. Pero pues los viajeros pues querían tener una réplica pequeña y tenerla en su hogar para podérsele inclinar y pedirle y decirle: mi diosa eres tú, sálvame hoy, mi hijo tiene esta enfermedad, yo tengo esta situación en mi trabajo. Y pues ellos le pedían creyendo que la figura tenía algún poder. Pero el apóstol Pablo venía con otra doctrina diferente. No sé si va usted observando esa diferencia. Eso era lo que los efesios creían. Era una doctrina o era un camino. Pero el apóstol Pablo tenía otro camino. Tenía otra doctrina. Los de Éfeso tenían la doctrina de Satanás y el apóstol Pablo tenía la doctrina de Cristo. ¿Cuál era la doctrina de Satanás? Pues pensar que ese mono o esa figura tenía algún poder. Pero Dios es fuerte y celoso. Así que el apóstol Pablo venía diciendo que no eran dioses los que se hacían con las manos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita primero vamos a ver lo de los efesios. Recapitulando el versículo: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Aquí estamos viendo entonces otro punto muy importante, que de por medio, en la doctrina o en el camino de Satanás, hay una variante en la cual ellos se esclavizan o se dedican a hacer templecillos, dar ganancia. Para ellos,
el crear templecillos o crear a la misma Diana de los Efesios en una réplica pequeña y ofrecérselo al viajero o a quien tenía fe en aquella imagen o en aquel ídolo, pues ofrecérselo y obtener a través de ese negocio, obtener una ganancia. Fíjese que aquí hay algo muy importante, el dinero. Cuando está de por medio el dinero puede haber problemas. ¿Por qué? Porque Demetrio va a defender su negocio a como sea posible. Incluso hasta voltear a la gente en contra del apóstol Pablo para no dejar de percibir el dinero. Hay que recordar que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero aclarando esto, la raíz de todos los males no es el dinero. El dinero se ocupa para muchas cosas, sino la raíz de los males es el sentimiento, es la inclinación del corazón hacia el dinero. Puede tener mucho dinero, Abraham era rico, pero mientras no haya una inclinación al dinero, no habría ningún problema en su espíritu. Pero cuando se inclina al dinero, entonces los ojos se cierran, los oídos dejan de oír y la boca habla cosas que no debe. Y lo vamos a ver, de eso que le digo, vamos a verlo más adelante. Entonces de por medio él estaba diciendo, miren, aquí hay algo de lo cual nosotros percibimos una ganancia fuerte. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea, reunió a todos los del mismo oficio, a todos los plateros que hacían templecillos de Diana, diosa de los Efesios. Y los reunió y les dijo estas palabras: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. No empezó por la fe, no empezó por decir, miren, Diana es la diosa de los Efesios, a la cual amamos y veneramos. Empezó primero por el lado económico. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. ¿Cuál era el oficio de ellos? Promover la idolatría y a través de la idolatría obtener una ganancia. ¿Y qué es la idolatría? Es una creencia de perdición, porque creen que esas figuras que se hacen con las manos pueden ofrecer alguna maravilla. Y vamos a seguir viendo. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que Pablo ya lo empezaban a tener en la mira, porque iba en contra de sus creencias, de sus enseñanzas y de sus objetivos. Pero veis y oís que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, no con doctrina, no con palabra de poder o palabra de Dios. Fíjese cómo lo está enfocando, la astucia, apartando a muchas gentes con persuasión. Quiere decir que ellos ya habían notado que mucha gente ya no creía en que Diana era una diosa realmente, sino que era un ídolo. Sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y retomar todo lo que hemos estado viendo, porque entonces aquí ya nos dejan ver cuál era el camino del apóstol Pablo o la doctrina del apóstol Pablo. La doctrina del apóstol Pablo es esta, que no son dioses los que se hacen con las manos. Antes de continuar, voy a leer en esta Biblia, Félix Torres Amat, es una Biblia católica. Pues casi, si usted va a una librería evangélica, pudiera ser que no la encuentre.
casi no se hallan con facilidad en las librerías evangélicas. Usted la puede adquirir en alguna librería católica. Vamos a leer aquí en Hechos 19, versículo 23. Lo voy a leer en esta versión católica y dice en el versículo 23: durante este tiempo fue cuando aconteció un no pequeño alboroto con ocasión del camino del Señor o del Evangelio. Aquí en esta versión, Félix Torres Amat viene un poquito más lo que les comentaba. ¿Qué significa camino? Pues significa doctrina. Aquí lo está poniendo Félix Torres Amat como evangelio, lo traduce como evangelio. Dice: durante este tiempo fue cuando aconteció un no pequeño alboroto con ocasión del camino del Señor o del evangelio. Así dice textualmente aquí. El caso fue de cierto Demetrio, platero de oficio, fabricando de plata templecillos de Diana, templitos, aquí dice templitos de Diana. Hay que recordar, vuelvo a decir, eran como 121 columnas la de aquel templo, era un templo muy grande, pero mucha gente quería tener templos domésticos o templos que ellos lo pudieran tener pues en algún pequeño altar o en la mesa o a la entrada o en sus carruajes cuando viajaban, para pedirles, para inclinarse ante esa figura que habían hecho Demetrio. Se fabricaron de plata templecillos de Diana. Dice: el caso fue de cierto Demetrio, platero de oficio, fabricando de plata templitos de Diana. Daba no poco de ganar a los demás de este oficio, a los cuales, como a otros que vivían de semejantes labores, habiéndolos convocado, les dijo: amigos, bien sabéis que nuestra ganancia depende de esta industria. Y veis también y oís cómo ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en casi toda el Asia, con sus persuasiones, ha hecho mudar de creencia a mucha gente. Ha habido ese cambio, ha tenido ese poder de cambiar y sacar a la gente de esa creencia de la idolatría. Vuelvo a repetir: y veis también y oís cómo ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, con sus persuasiones ha hecho mudar de creencia a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Esta es la doctrina que traía el apóstol Pablo. No son dioses los que se hacen con las manos. Vamos a ver la doctrina que tenía el apóstol Pablo. Ya vimos la doctrina de los efesios o de la gente de Éfeso. Pero llegó alguien con una doctrina diferente. Y le voy a poner yo un ejemplo. Si yo tuviera en este momento un recipiente, y en este recipiente yo pongo arena, y yo le pongo a usted ese recipiente con arena, y le digo: mire, inclínese ante esta arena. Esta arena tiene poder. Usted inclínese y hágale una oración a esta arena, y la arena le va a contestar con un milagro. Es poderosa esta arena. Seguramente usted diría: ¿y este? ¿Cómo cree que yo me voy a inclinar ante la arena? Si la arena es un material o es algo de la misma tierra. Es algo muy natural, es inerte la arena. Bueno, pero si yo agarro esa arena y sin que usted observe, yo empiezo a hacer un montoncito y empiezo a hacer una figura de un hombre. Un hombre, pues obviamente que si yo fuese un artífice, para poder hacer una venta de algo divino, hablando de idolatría,
pues obviamente que le voy a pintar unos ojitos muy santos, le voy a pintar... hay que recordar que en la actualidad hay muchas corrientes religiosas que necesitan todavía ver a su deidad físicamente. Eso como que ha sido una necesidad del hombre a través del tiempo, de querer ver a su Dios para poder inclinarse a Él. Y hay muchos casos en muchas religiones o creencias religiosas de tener en físico y ver, aunque sea como imagen, ya sea como lienzo, pintura o escultura, e inclinarse ante esa escultura, pero necesita verla. Por eso Moisés, cuando Dios habló con el pueblo, rápidamente Moisés, en Deuteronomio, lo puede usted leer, donde dice, y ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros, para que no penséis que Dios tiene figura de hombre, mujer, reptil, y empiece. ¿Por qué? Porque el pueblo era tan idólatra que se tuvo que hacer un becerro de oro para inclinarse a él y saber que, y ver a algo que le diera una esperanza de vida. Pero estaban equivocados. Por eso Dios prohibió la idolatría. Y después vamos a ver lo que dice la idolatría en el Antiguo Testamento. Pero hoy nos enfocamos en esta parte. Entonces, yo agarro esa arena, le hago una figura de un hombre, pues a ese hombre le pinto santidad en sus ojos, a lo mejor una lágrima, a lo mejor la cabeza un poquito inclinadita hacia adelante y hacia un lado, a lo mejor le pongo las manos de esta manera, pues para que parezca mucha santidad. Y le pongo algún vestidito, alguna túnica, pues muy bien bordadita, y entonces pongo esa figura delante de usted. Y le digo, mire, esta figura es un santo que existió hace mucho tiempo, pero mire, nadie lo conocía y hoy, fíjese lo que le voy a decir, ha hecho varios milagros a varios que se han inclinado ante él. Mire, a fulano de tal, su hijo así, y lo curó. Mire, y tengo otro también aquí, pero este contesta mejor. Mire, lléveselo, es muy santo y en cuanto usted le pide no tarda mucho en contestarle. Y entonces usted al ver esa figura probablemente su perspectiva de ver las cosas cambie un poco. A lo mejor no en su totalidad, a lo mejor no me lo compraría. O a lo mejor sí me lo compraría. En lo que yo le estoy diciendo, mire, yo lo he tenido en la casa y se lo he prestado a fulano de tal, y mire, le ha contestado, pero con una rapidez, y le ha contestado de una forma tan eficaz que su hijo sanó. Su hijo sanó de esta enfermedad que los doctores no podían sanarlo. Y probablemente sí. Yo le diría, y probablemente sí. Porque vuelvo a repetirle, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero ¿qué es lo que hace que cambie la perspectiva? La arena es la misma. Sino que yo al momento de darle la figura, hace cambiar. Lo mismo pasaba esto lo digo por Demetrio. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Este ejemplo lo estoy poniendo para ilustrarle lo que decía Demetrio. Demetrio agarraba los aretes, agarraba los brazaletes, las cadenas. Si Demetrio hubiese puesto todos esos adornos de plata y le hubiera dicho a los efesios, mire, esto le va a salvar, esto le trae bendición a su hogar, pues la gente hubiera dicho, Demetrio, estás loco. Pero bueno, entonces agarra esos objetos que son de plata, los funde, los echa en un molde y luego ya está listo un templecillo de Diana o Diana, misma Diana, diosa de los efesios. Miren, esta Diana los va a salvar. Llévelo y va a ver que lo va a acompañar, lo va a acompañar en el camino y va a llegar muy bien a su destino. Y yo estoy seguro que, porque daba no poca ganancia a los artífices, pero ¿qué era lo que cambiaba? Porque el material era lo mismo. El material era de plata, pero la diferencia estaba en la forma. Pero ¿quién hizo esa de plata?
obra de manos de hombres. No son dioses, dice el apóstol Pablo. Llegaba el apóstol Pablo y decía, esa diana que tú haces, la haces con tus manos. No son dioses los que se hacen con las manos. Igual si yo tuviese aquí un tronco de árbol y agarro ese tronco y le digo a usted, mire, este tronco es milagroso. Usted hínquese ante él, órele con mucha fe y le va a contestar el tronco. Usted me diría, pero ¿y esas ideas de dónde las sacas? Que el tronco me va... bueno, entonces, usted sin que yo me vea, sin que usted me vea, yo me voy a mi taller, empiezo a quitarle algunas partes de tal manera que lo voy a dejar como un hombre. Y de ese tronco de madera obtengo un hombrecillo de madera. Para ese hombre que lo tengo de madera, pues le voy a pintar unos ojos, un cabello, a lo mejor un cabello largo, a lo mejor le voy a poner una mirada muy tierna, a lo mejor le voy a poner los brazos abiertos, o le voy a poner las manos así, juntas, a lo mejor mirándolo usted con una ternura y hombre, parece que me está viendo. No, y yo lo pongo a usted, lo pongo ante usted, mire, véale usted su mirada. Oh, sí, parece que hasta me está viendo. Véalo bien y si nada más usted de verlo siente, imagínese al momento de hacer la oración. Y de ese tronco, pues ya lo que me sobró lo eché a la basura y lo que salió bonito lo pongo delante de la persona. Lo que eché al fuego es lo mismo que lo que estoy poniendo ahí. Y es el mismo tronco, pues nada más le quité los excedentes, nada más para dejar la pura figura. Vuelvo a repetir, eso estoy poniendo el ejemplo por Demetrio, porque Demetrio hacía lo mismo con la plata. Pero venía el apóstol Pablo y decía, no, eso que tú haces es obra de manos de hombres, y no son dioses los que se hacen con las manos. Vamos a seguir leyendo, porque el tiempo se nos va yendo. Y dice, voy a volver a leer el versículo 26 en la versión de Félix Torres Amat. Y veis también y oís cómo este Pablo, no solo en Éfeso, sino casi en toda Asia, con persuasiones ha hecho mudar de creencia a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, por donde no solo ya empieza la defensa de Demetrio, empiezan a defender sus intereses monetarios, por donde no solo esta profesión nuestra correrá peligro, y era una profesión para ellos. ¿Qué era una profesión? Pues hacer ídolos. Por donde no solo esta profesión nuestra correrá peligro de ser desacreditada. Estaba teniendo miedo de que se desacreditara esa profesión de crear ídolos, sino lo que es más, el templo de la gran Diana perderá toda estimación y la majestad de aquella a quien toda Asia venera y el mundo entero adora, caerá por tierra. Hay peligro de que nuestra profesión se vaya a tierra, y al caerse a tierra ya no vamos a vender, ya no va a haber ingresos. Pero no solamente eso, sino que la gran diosa, la gran Diana, ya no se va a venerar. Y ella es a la que adora Asia y el mundo entero. Dice, ya cuando hay idolatría y cuando están los ojos cerrados, dicen, ella es la diosa del mundo entero. No solamente de Asia, también del mundo entero. ¿Será realidad que era del mundo entero? Pues la verdad es que no. Entonces, pues ya se enfurecieron y exclamaron diciendo, viva la gran Diana de los Efesios. Y entonces empezó a hacer la gran confusión. Usted puede leerlo hasta el versículo 39 para que vea todo el disturbio que se empezó a hacer, porque ese fue el disturbio que se levantó. Bueno, está bien, está echando por tierra nuestra profesión y también a la que estimamos, a Diana de los Efesios.
Entonces se empezó a hacer el disturbio y, bueno, usted puede leer en su lectura particular esta situación. Pero aquí mismo quiero leerles en la versión católica, en la versión Félix Torres Amat, vamos a leer por qué el apóstol Pablo decía que no son dioses los que se hacen con las manos. Porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. A ver, vamos a introducirnos un poquito en el tiempo. Cuando el apóstol Pablo hablaba estas cosas, todavía el Nuevo Testamento no existía ni se empezaba a escribir, se escribió después. Así que si usted hubiera estado en el tiempo del apóstol Pablo y usted le hubiera preguntado, ¿pero por qué dices que no son dioses los que se hacen con las manos? Es que en lo que ahora le llamamos Antiguo Testamento, porque el apóstol Pablo cuando vivía no había Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. El único testamento que se conocía era el Antiguo Testamento que hoy conocemos. Entonces vamos a ver en Salmo 115, usted puede también buscarlo en su Biblia si lo tiene. En cualquier versión que lo tenga lo puede encontrar. Vamos a leer el Salmo 115 para ver por qué el apóstol Pablo decía que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, no tiene ningún poder. Todo aquello que se hace con las manos no tiene ningún poder. A eso se refería. Dice el Salmo 115, voy a leer el versículo, desde el versículo 3 en adelante. Dice Salmo 115, versículo 3, dice: Nuestro Dios está en los cielos. Si a Demetrio le hubieran preguntado, ¿dónde está tu Dios? Demetrio hubiera dicho, mi Dios está aquí. Es Diana de los Efesios. Entonces, pero si Demetrio le preguntara al apóstol Pablo, y yo no veo a tu Dios, yo no veo que tengas una imagen a la que tú veneres, ¿a qué imagen te inclinas para pedirle? El apóstol Pablo le hubiera dicho, mi Dios está en los cielos. Fíjese, el apóstol Pablo tenía este cuidado tan importante porque en Juan 14, el Señor Jesús, Él dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y qué es cuánto abarca la palabra todo? Mire, lo voy a leer aquí en esta misma versión de Félix Torres Amat. En Juan 14, creo que es el versículo 13. Juan 14, 13. Y cuanto pidieres, en la versión Reina Valera dice, y todo lo que pidieres, pero viene siendo la misma palabra, y cuanto pidieres, dice en la versión Félix Torres Amat, y cuanto pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, con el fin, yo lo haré a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo, y cuanto pidieres. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, usted que me está escuchando, ¿a quién le pide? Pero aquí nos dice la Escritura, y todo cuanto pidieres. El apóstol Pablo, ¿a quién pedía? Y Demetrio, ¿a quién pedía? Demetrio pedía a Diana. Y el apóstol Pablo pedía a Dios en nombre de Jesucristo. Ahora yo le preguntaré a ¿usted a quién pide? ¿Cree que Dios es un ser tan ocupado que no le contestaría a usted? ¿O cree que hay alguien más amoroso que Dios? ¿Cree que alguien dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito? Para que lo puede ver en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Lo voy a leer aquí en la versión Torres Amat. Dice, pues amó tanto Dios al mundo, que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que vivan vida eterna. ¿Usted cree que Dios, que tuvo ese amor, usted cree que habrá alguien más que tenga un amor más grande que Dios? ¿Cree que Dios, o cree que puede pedírsele a una imagen, inclinarse, o algún ser que ya murió y pedirle algún favor, o algún milagro, o alguna ayuda? Yo creo que el Señor Jesús es claro cuando dice, y cuanto pidieres, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Entonces estaba la doctrina de Demetrio y la doctrina del apóstol Pablo. Yo le preguntaré a usted hasta este momento, ¿con quién se va identificando más usted? ¿Con Demetrio? ¿O se va identificando más con el apóstol Pablo? Voy a retomar Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él ha hecho todo cuanto quiso. Dice la versión Reina Valera, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Él ha hecho todo cuanto quiso, dice esta versión. A Demetrio o Diana, vamos a hablar en este caso de Diana, de los Efesios, ella fue hecha, fíjese la palabra, fue hecha. Ahora, si fue hecha por manos de hombres, ¿usted cree que tendrá más poder que aquel hombre que la hizo? Si no pudo hacerse ni ella sola, ¿usted cree que podrá hacer un milagro por alguien? Todo ídolo o toda figura a la que el hombre se inclina para pedirle un favor, si fue hecha por manos de hombres, ¿usted cree que podrá concederle algún favor? A lo mejor, incluso él lo dice, a lo mejor y llega a tener ese favor, pero no del santo, o no de aquel que se venera. Dice, ¿por qué? ¿Por qué digo que no puede darle ese milagro? Porque Dios aborrece que se le pida a alguien que no sea Él, que se le pida un ídolo, alguna figura hecha de manos de hombres. Si usted se inclina ante una figura hecha de manos de hombres, Dios aborrece eso, porque no son dioses los que se hacen con las manos. Dice, nuestro Dios está en los cielos y a Dios no lo hizo nadie, al contrario, Él todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos de las naciones no son más que plata y oro. Podríamos añadir, porque dicen otras versiones de la Biblia, son madera, son de varios metales. Los ídolos de las naciones son plata y oro. ¿Y Dios de qué materiales? Dios es espíritu. Le dice el Señor Jesús a aquella mujer samaritana. En Juan 4 usted lo puede leer. Obra de las manos de los hombres. Aquí es donde el apóstol Pablo se basaba para explicar él. No son dioses los que se hacen con las manos. Y dice aquí en el Salmo 115, versículo 4, nos dice cómo son los ídolos y nos los empieza a dar las características. ¿Cuáles son las características? Que son hechas de material de plata, oro, y que son, primero, que son hechas de algún material. Segunda, que son obra de manos de hombres. Vuelvo a preguntar, ¿usted con quién se ve identificando? ¿Con el camino o la doctrina de Demetrio o con la del apóstol Pablo? Obra de las manos de los hombres. Y empieza a dar más características. ¿Tienen boca? Boca tienen, aquí dice en la versión Torres Amat, en la versión o edición católica. Dice, boca tienen, mas no hablan. A ver, Diana, de los Efesios, te voy a hacer una pregunta y me contestas. Si usted cree que adora a una imagen o a un ídolo y esté en duda si es ídolo o no, póngase delante de esa figura y dígale, ¿cuál es tu nombre? A ver si abre su boca y le dice, boca tienen, mas no hablarán. Tienen ojos, pero jamás verán.
Orejas tienen y no oirán. Narices y no olerán. Tienen manos y no palparán, no tocan nada. Pies, mas no andarán. Si usted tiene alguna duda y si es un ídolo o no, usted ponga esa figura y dile, a ver, ven y sígueme. ¿Tiene pies? Diana de los Efesios tenía pies. A ver, ¿tienes pies? Sígueme, camina conmigo. Vamos a la sala, vamos a la cocina, vamos a mi trabajo. Tienen pies y no andarán. Dice, tienen manos, no palparán, pies, mas no andarán. No articulan una voz con su garganta. Ya nos da más características de cómo es un ídolo. Pero fíjese, aquí hay algo muy importante que yo quiero recalcar. Semejantes sean a estos ídolos los que los hacen. Otra vez, semejantes sean a estos ídolos los que los hacen. ¿Por qué semejantes a los ídolos? Semejantes a ellos son los que los hacen. Demetrio era un hombre que los hacía. Él hacía ídolos. Pero Demetrio tenía oídos y no oía. Porque llegaba el apóstol Pablo y le decía, no son dioses los que se hacen con las manos. Pero Demetrio estaba como el ídolo, como Diana. Tenía oídos, pero no oía. Veía a Diana que era obra de manos de hombres y le atribuía un poder, porque a la vista parecía que tenía poder, pero tenía ojos y no veía que lo que estaba frente a él era solamente un objeto. Tenía manos y al momento de tocarla no se daba cuenta que era un ídolo, que ningún poder tenía. Es decir, era semejante al ídolo. Pero vamos a seguir leyendo porque no solamente el Espíritu de Dios asemeja a aquellos que hacen los ídolos a los mismos ídolos. Es decir, Dios le dice, tú eres igual que tu ídolo. Tú tienes oídos y no oyes lo que te estoy diciendo. Tienes ojos y no ves lo que está delante de ti. Tú eres igual a tu ídolo. Semejantes sean a estos ídolos los que los hacen. Y no solamente los que los hacen. Ahí va algo muy importante. También son semejantes a estos ídolos cuantos ponen en ellos su confianza. ¿Usted pone en ese ídolo su confianza? ¿Cree que ese ídolo lo va a salvar? Si usted cree que ese ídolo lo va a salvar, es porque usted está poniendo su confianza en ese ídolo, o en esa figura, o en esa imagen, o en ese lienzo, o en esa pintura, o en ese cuadro. ¿Cree usted que eso lo va a salvar? Y entonces usted está poniendo su confianza en ese objeto o en ese ídolo. Y si usted o pone su confianza en ese ídolo, Dios le dice, pues no solamente ese que lo hizo es semejante a ese ídolo, sino tú también, o usted también. Usted también, Dios le dirá, tú también. Si tú confías en ese ídolo, en lugar de pedirme a mí, vuelvo a repetir, Juan 14:13, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Ahí tenemos a Dios. ¿Para qué quiere usted algo más? ¿Para qué busca en otro lugar? Si con Dios tiene suficiente y de sobra. Todo lo que le pida a Dios, Dios se lo va a dar. Claro, a veces pedís y no recibís, porque no pedís bien, porque pedís para vuestros deleites. Hay que saber pedirle a Dios. Entonces Dios, si usted se inclina ante una imagen, Dios le diría, tú también eres igual que ese ídolo. No, pero pues que yo no lo hice. No le hace. Si tú pones tu confianza en ese ídolo, eres igual a él. Porque tienes oídos y no oyes bien, que no son dioses
los que se hacen con las manos. Tienes manos y lo agarras y lo pones allí porque solo no se puede poner. Y tú aún palpándolo y ves que es un objeto de madera o de metal, estás creyendo que es alguien que te puede salvar. Tienes manos y lo estás palpando y no entiendes. Tienes ojos y no estás viendo que lo que está delante de ti es un metal fundido, que alguien le dio forma para hacerte creer que te puede salvar. Y Dios le diría, pero ¿sabes qué? Si me quieres seguir, deséchalo, porque todo lo que ellos te ofrecen, yo te lo puedo dar. Y le diría a usted, mi hijo te lo dijo. Mi hijo te mencionó y todo lo que me pidas a mí en el nombre de mi hijo se va a hacer para ser glorificado en mi hijo. Es lo que Dios le diría a usted. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Así que, ¿usted quién cree que es más poderoso? ¿Dios o la figura que está ante usted y que es la que usted habitualmente se inclina ante ella para recibir un favor? ¿Quién tendrá más poder? ¿Dios o esa figura hecha de manos de hombres? Y discúlpenme si si yo echo a alguien por tierra su negocio. Pero yo creo que cuando hablamos de la palabra de Dios hay que hablar de la verdad. A lo mejor en este tiempo habrá algún artífice que alguien ya no le compre y que ese artífice vaya y le ofrezca, a lo mejor a usted le ofrezca, mire, este que tengo aquí le va a salvar. Este concede muchos milagros, mire su rostro tan hermoso. Y a lo mejor usted le diga, a ver, bájelo, si me sigue, si yo me voy caminando, si me sigue, se lo pago. Y si yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me responde, yo se lo pago a usted. ¿Cuánto cuesta? 500. A 500 yo se lo doy. 300 pesos yo se lo doy. 50, 60 dólares yo se lo doy, pero que me siga. Y si no lo sigue, y si usted lo tiene que llevar en sus brazos, entonces ¿cómo lo va a salvar? Y a lo mejor algún artífice dirá, ya no lo vendí. Preferible que usted no compre algo que es hecho de manos de hombres a que usted se vaya alejando de Dios. A Dios lo va a encontrar en el cielo. Nuestro Dios, dice el versículo 3, está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. ¿Sabe dónde está Dios? Dios también está aquí, en su corazón. Porque usted puede ser un templo del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios more dentro de usted y no lo tenga que buscar en algún lugar físico, en algún lugar que lo pueda usted tocar y ver. Usted puede tener a Dios en su corazón, a donde quiera que usted vaya. Pues esperamos que esto que hemos platicado le sirva a usted para su conocimiento y crecimiento espiritual y que usted reflexione y medite en lo que el día de hoy hemos platicado, porque quizá de esto dependa también su dignidad como hombre, como mujer, como persona, y también la salvación de su alma. El decir, ¿cómo es posible que me han engañado tanto tiempo? O a lo mejor, pues yo respeto la creencia de todas las personas. Puede ser que usted diga, no, yo sigo creyendo en esto porque es lo que mis padres me enseñaron. Y en esto yo voy a morir creyendo que esto que está al frente de mí, pues me va a salvar. O esta figura a la cual yo me inclino todas las mañanas, pues me la regaló mi madre que ya murió, y pues como me lo dejó ella, pues siempre me inclino ante ello. Bueno, ya sería cuestión de que usted meditara y pensara, y se respeta todo tipo de creencia y todo tipo de decisiones.
solamente nosotros le estamos invitando a que reflexione en lo que el día de hoy hemos platicado. Pues igual los seguimos invitando para que nos visiten en nuestra página web www.lasagradaescritura.net y puede distribuir este video a través de las redes sociales. Estos videos que estamos haciendo son gratuitos. No estamos cobrando nada por estos videos, sino al contrario, si usted puede transmitirlos a alguien y que alguien pueda escucharlos, nosotros estaríamos muy agradecidos en el que usted hiciera de esta manera. Los invitamos también a que nos escriba, se ponga en contacto con nosotros. También tenemos correos que también en este video se dan a conocer. Esperamos también que nos sigan acompañando en nuestro próximo programa de Estudiando las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo Señor, puso la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo, amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello lugar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego y me hizo ver,